Vamos a hablar bajo el tema cuando el arroyo se seca. Primer libro de Reyes 17:7. Si usted desea escanear el código, allí está, nos puede seguir con los versos bíblicos. Y ahí está el bosquejo también, por si un día lo invitan a predicar, ahí tiene bosquejos. Nada más me pasa una módica ofrenda. Primer libro de Reyes 17:7. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición que tenemos de recibir tu palabra. Bendito Dios, te rogamos, precioso Padre, que tu Espíritu descienda, así como cantábamos hace un momento, precioso Dios, y a través de tu palabra se avive ese fuego del don tuyo, precioso Dios, que arde en nuestros corazones. Ese regalo de la salvación que nosotros hemos recibido, precioso Señor, y que nos ayude, oh Dios de la gloria, a ejercitarnos en esa salvación con temor y temblor, precioso Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús yo oro, Señor, para que nuestras mentes y nuestros corazones estén hoy dispuestos a recibir, oh Dios de la gloria, lo que tú tienes para nuestras vidas. Que podamos salir de este lugar bendecidos, fortalecidos, retados, bendito Señor, por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Después de la muerte de Salomón, mis hermanos, Salomón, el tercer rey de Israel, recordemos que el primer rey lo pidió el pueblo, ¿verdad? Fue Saúl, y luego Dios levantó a David, y Salomón fue el tercer rey, un hijo de David. Él muere, y sobre este pueblo, después que muere Salomón, Salomón era un hombre muy sabio. De hecho, una de las características más fuertes que él tenía era la sabiduría que Dios le dio. Eso le pidió a Dios y Dios se la dio en abundancia. Pero después que él muere, hermano, al ya no haber un hombre sabio que guíe el pueblo, entonces comienza a haber un momento de oscuridad en Israel. Se levanta primero un rey malo que se llamaba Roboam. Y este hombre era cruel. Este fue el que dijo: hay que castigar al pueblo con látigo y hay que castigarlo con escorpión. Yo no sé si agarraban a la gente y le ponían un montón de escorpiones encima o cómo es que hacían eso, pero era alguien que utilizaba esto para someter a las personas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el reino se divide. A raíz de esto viene una división en Israel. Y entonces, a partir de ahí, nace lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. Entonces, se levanta en el norte otro rey que no era tan malo como Roboam, pero este era un hombre impío, es decir, no respetaba a Dios. Y estoy hablando de Jeroboam. Después de esto, hubo muchas rebeliones en Israel, mis hermanos, y se levantaron muchos reyes que hicieron lo malo. Pero después se levanta un rey que superó en maldad a todos los que habían antes de él, y se llamaba Acab. La palabra dice que no hubo otro más malo que este rey. Y la razón no era porque era cruel o porque era impío, sino que él se casó con una mujer pagana llamada Jezabel, ¿verdad? Y todos nosotros, la mayoría, conocemos esta historia. Vea conmigo el primer libro de Reyes 16, 29 al 32. Simplemente regrese un poquito, si usted tiene Biblia de papel, al capítulo 16, versos 29 al 32. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Imagínense, hija de quién era, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. ¿Dónde? En Samaria. Me llama la atención que haya sido en Samaria y luego le voy a explicar por qué. Ahora, Acab, junto con Jezabel, hermano, arrastraron al pueblo a la idolatría. Porque no era solamente que Jezabel era una mujer idólatra. No era solamente que Jezabel era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios y que aparte de eso era pagana, adoradora de Baal. No era solamente que Acab había preferido seguirla a ella y seguir lo que ella adoraba y hacer un altar a Baal, sino que ellos mismos, al ser gobernantes, al ser reyes, arrastraban a todo el pueblo detrás de ellos. Ahora, esto nos tiene que poner a pensar a nosotros, porque realmente nosotros tenemos personas que nos ven, que nos siguen, tenemos hijos, la mayoría de nosotros, y que también están observando lo que nosotros hacemos. Ahora, a ellos no les importó llevarse a Israel entre las piernas y guiarlos también a la idolatría. Ahora, dentro de todo esto que estaba pasando en Israel, Dios levanta siempre a un profeta, y levanta al profeta específico para ese momento que estaba viviendo Israel, un profeta poderoso, hermano, lleno del Espíritu Santo. Levanta el Señor su palabra a través de él. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que estaba sucediendo en Israel. Ahora, esto nos enseña a nosotros que en momentos de oscuridad, en momentos difíciles, es importante que la palabra de Dios se levante por encima de la oscuridad que estamos viviendo. Por ejemplo, este tiempo, hermano, es muy bueno para que nosotros hablemos la palabra, para que nosotros hablemos de Dios, para que nosotros presentemos la alternativa que realmente el mundo necesita y que la gente en este momento está necesitando. Hablábamos los miércoles, aprovecho el comercial para invitarlos. Los días miércoles estamos teniendo un estudio de la palabra exhaustivo, verso por verso, una cosa tremenda que Dios nos está mostrando a través de eso. Y este miércoles precisamente hablábamos del simbolismo que hay en el libro de Zacarías, y se hablaba de un volante que Dios manda que se levante en una visión que tiene Zacarías, donde muestra cierto juicio que él estaba hablando por el pecado. Y las dimensiones que tenía nos llamó la atención, porque tenía las mismas dimensiones de la puerta del templo. Y tenía que volar esta pancarta, si lo pudiéramos decir así, para que todo mundo pudiera observarla en el momento en el que Dios estaba mandando al pueblo de Israel que reedificaran el templo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la palabra de Dios tiene que volar, hermano. Tiene que volar a través de nosotros. La gente tiene que vernos a nosotros como esa pancarta que en todo momento está anunciando no el juicio de Dios, sino en este tiempo la gracia y el perdón que están disponibles para todo aquel que tenga necesidad de acercarse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios levanta a Elías, hermano, y vea conmigo primer libro de Reyes 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, Elías era un hombre de fe, porque el que va a hablar de la palabra de Dios tiene que creer lo que está hablando, ¿no?
Porque a veces nosotros podemos, mire, yo hubiera sido mal vendedor, fíjese. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, a mí quisieron reclutarme para, qué sé yo, para todos esos multiniveles y que venga y me jalaban del Herbalife y del Melaleuca y de, no sé, y ya se me olvidaron los demás. Porque me veían cara de vendedor, pero de veras yo necesitaría estar completamente seguro que lo que estoy vendiendo funciona para poderlo vender. Porque yo no sirvo para decirle a la gente, mire, esto está pero en óptimas, y esto usted cuando se lo tome, mire, la grasa se le va a ir así y tiene chupadores especiales de grasa y tiene chupapanza mejorada y hermano, yo no sirvo para eso. O sea, yo no puedo explicar algo en lo que no creo. Entonces cuando yo voy a decir, no, yo no voy a vender esto porque yo no sé realmente de estas cosas. Entonces cuando uno habla de la palabra de Dios, debe hacerlo creyendo que la palabra realmente hace lo que dice que va a hacer. Cuando uno habla del Espíritu, uno debe creer que el Espíritu de Dios tiene poder y pone unción sobre nosotros y que es capaz de ayudarnos a nosotros a hacer aquellas cosas que para nosotros es imposible hacer. Cuando presentamos a Cristo, debemos presentarlo de manera que la gente entienda que es el único camino a Dios, que realmente Él vivió en esta tierra, murió y resucitó al tercer día, y al resucitar nos dio a nosotros salvación. Yo tengo que enseñar a Cristo como realmente es, y que creo lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Entonces Elías era un hombre de fe, era un hombre que cuando hablaba de parte de Dios, y lo que decía, lo decía con fundamento. ¿Por qué, hermano? Porque no encontramos nosotros en ningún lado de la Biblia que Dios le haya dicho, ve y dile a Acab que no va a llover si no es a través de lo que tú dices. Note que él lo habló sin que Dios le dijera que eso tenía que decir. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué él tenía ese denuedo? ¿Por qué él podía acercarse al rey? Recuérdense que en aquel tiempo, y quizá lo hemos mencionado en otra oportunidad, no se le podía hablar a los reyes de esa manera. Bueno, ahora tampoco, porque no dan acceso, ¿verdad? Pero ahora como que cualquiera puede ir y pegarle un grito allá, sí, tú no sirves, y qué sé yo, y a los políticos les pueden gritar, o aquí, por ejemplo, bueno, en algunos países no, pero aquí pueden hasta hacer cualquier cosa. A un presidente le tiraron hasta un zapato una vez, me acuerdo yo. Pero en ese tiempo, hermano, quien se atrevía a hablarle de cierta manera a una autoridad corría el peligro de morir. Sin embargo, Elías no le importaba. Él hablaba la palabra como tenía que decirle. Y entonces llega delante de Acab y le dice a Acab, delante de la presencia estoy, que no va a llover si yo no digo que llueva. Eso se lo estaba diciendo a un rey, hermano. ¿Por qué él tenía esta valentía? ¿De dónde se producía esta valentía? Porque hay que ser valiente para decir, voy a predicar aunque caiga mal. Voy a hablar la palabra aunque a algunos no les guste. Voy a hablar la palabra aunque el mundo se me venga encima. Voy a decir lo que es correcto delante de Dios. Ahora, 3 cosas que le quiero mostrar aquí. Lo primero, ¿por qué él tenía esa valentía? Porque Elías amaba a Dios. El amor por Dios lo hacía ser un predicador apasionado, hermano. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es amar a Dios. Es más, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios mismo nos manda a nosotros a que lo amemos a Él. ¿Por qué Dios quiere que lo amemos a Él, hermano? ¿Porque está falto de amor? No.
Él quiere que lo amemos porque a nosotros nos conviene amarlo. Y lo voy a seguir diciendo, el más beneficiado de amar a Dios no es Dios, somos nosotros, porque si lo amamos a Él, hermano, es porque hemos conocido su amor. Al experimentar su amor, nosotros somos bendecidos a través de lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Entonces, Elías podía hablar de esa manera, podía hablar de parte de Dios porque amaba a Dios. La pregunta es, ¿hablamos nosotros de Dios? La pregunta es, ¿amamos nosotros lo suficientemente a Dios para decir, no es que nosotros defendamos a Dios, ¿verdad? Como para defender nuestra fe, por ejemplo, y decir, no. Mire, cuando usted ama a una persona, usted no tolera que hablen mal de ella. Uno que otro que lucha con el chisme de pronto, ¿verdad? Y dice hasta los que aman. Pero ¿verdad que cuando usted ama a alguien, usted dice no me hables así de esta persona porque yo le aprecio demasiado? Sé que no es perfecto, pero yo le amo, ¿verdad? Por eso es que las esposas no hablan mal de sus esposos en el trabajo. ¿Por qué se ríen? Por eso es que un esposo no se expresa mal de su esposa con otras personas. ¿Por qué? Porque la ama. Así debe ser, ¿verdad? Entendemos que así debe ser. Entonces, sentía celo de ver cómo la gente se estaba alejando de Dios, le estaba dando la espalda a Dios y se estaban yendo detrás de los Baales. Había un celo, pero no era un celo religioso, hermano, porque a veces hay como celo religioso, ¿no? Realmente lo que había en él era un celo diciendo, no, este pueblo no le conviene, ¿por qué se están volteando? Baal no les va a responder, Baal no les va a dar lo que necesitan, Baal no va a llenar sus vidas, Baal no tiene la capacidad para ofrecerles lo que el único Dios verdadero les puede dar. No es posible que un pueblo que fue escogido, que fue sacado de Babilonia, porque de ahí fue sacado el pueblo de Israel, hermano, o por lo menos el primer hombre fue traído de ahí. ¿Se recuerda Ur de los Caldeos dónde estaba? Estaba en Babilonia. De ahí llamó Dios a Abraham, lo sacó del paganismo y del ocultismo y todo ese montón de cosas que habían para convertirlo en el primer ser que existiría del pueblo escogido de Dios. Entonces había una tendencia entonces en el pueblo en volver hacia ahí, pero el amor que Elías tenía por Dios lo hacía ser valiente para hablar de su palabra. Número 2, Elías conocía la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Nosotros no podemos profetizar o hablar cosas que no tengan realmente una base escritural. Hubo un tiempo que se puso de moda mucho que la gente hablaba, entre comillas, de parte de Dios. Y decían cosas, algunos lo hacían conforme a su conveniencia, otros porque de repente les vino un pensamiento y pensaron que era Dios el que estaba hablándoles y fueron y le dijeron algo a una persona totalmente equivocado. Cuando hay palabra de Dios en nosotros, hermano, en cualquier circunstancia, lo que va a pasar es que el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra. Y cuando nosotros, si es que Dios nos da la oportunidad de hacer eso, hablemos, no hablaremos de lo que se nos ocurre, sino hablaremos basados en lo que la palabra del Señor dice. Ahora, ¿cuál fue la palabra que Acab le dio, que le dio Elías a Acab? No va a llover si no es a través de lo que yo diga, si no es por la palabra. Ahora, ¿de dónde sacó él eso, hermano? Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Véalo conmigo. Deuteronomio 11, 16 y 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? No se crean, no se vuelvan orgullosos. Estaba el pueblo a punto de entrar en la tierra prometida y el Señor dice, cuando el Señor les entregue la tierra,
Asegúrense que ustedes no se vuelven, que no se creen por lo que están recibiendo, que no se llenan sus corazones de orgullo y entonces se aparten y vayan detrás de dioses ajenos. Dice, y os inclinéis a ellos, verso 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y ¿qué haga? Y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces Dios no tuvo que venir con Elías y decirle: Elías, esto es lo que tienes que decir, aunque Dios lo hacía con los profetas. Pero en esta ocasión Él toma de alguna manera, conocedor de la escritura, del Pentateuco que había hasta ese momento, y dice: lo que aquí está pasando es lo que el Señor advirtió que podía pasar. El pueblo se ha vuelto orgulloso y el orgullo los está llevando a seguir a otros dioses. Entonces la consecuencia será que el cielo se va a cerrar y la lluvia no va a caer sobre este pueblo. Entonces, hermano, con esa fortaleza es que él llega y le dice al rey lo que tiene que escuchar. Por eso es que nosotros hoy podemos decir, hermano, basados en la palabra del Señor, estamos viviendo en un tiempo donde la puerta de la gracia está abierta. Hoy podemos llegar confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, porque el acceso está libre. Pero llegará el día, hermano, como en el tiempo de Noé, que la puerta del arca se va a cerrar y no habrá ya oportunidad de entrar en ella. Llegará el momento en el que Dios va a juzgar esta tierra y Él va a traer juicio justo sobre este planeta. Nosotros lo podemos decir, ¿por qué? Porque se nos ocurre, no, porque está escrito, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces, mientras nosotros más conozcamos de la palabra del Señor, más valentía tendremos para decir: no, es que esto es lo que dice la escritura, esto es lo que dice la palabra. Por eso vuelve la invitación a los días miércoles: venga, porque va a aprender mucho de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, Elías conocía la escritura y conocía del poder de Dios. Él conocía también que cuando se habla de parte de Dios, basado en su palabra, las cosas suceden. Él sabía que Josué, por ejemplo, le había dicho al sol: sol, detente en Gabaón, ¿verdad? Por supuesto, Josué no conocía nada, mucho de las cosas de física y cómo funcionaba el asunto, y lo que él dijo fue: sol, detente, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que no es el sol el que se mueve, sino es la tierra. Entonces, realmente lo que se detuvo fue la tierra. Pero dentro de lo que él conocía, él pronunció y las cosas sucedieron. Ahora, yo no estoy diciendo que usted va a pronunciar y todo lo que usted diga, eso va a pasar, porque todo se mueve conforme a la voluntad del Señor. Dios quería que eso pasara y por eso eso sucedió, y ellos estuvieron en el momento preciso para formar estas historias que luego nos enseñarían a nosotros verdades espirituales. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hermano, nosotros podemos predecir ciertas cosas. Por ejemplo, usted puede decir: yo sé que mi familia va a ser salva. ¿Por qué? Porque la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, por cuanto yo creo algo, yo puedo pronunciarlo y decir: yo no sé cuándo. No es que yo voy a ordenar y digo: mañana va a suceder, porque Dios es el que tiene en sus planes los tiempos, hermano, y Él los mueve. Pero lo que sí puedo asegurar es que eso va a suceder, porque la palabra me lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, número 3, ¿por qué él podía hablar de esa manera, hermano? Porque Elías era escuchado por Dios. Es decir, Dios oía hablar a Elías. ¿Ha notado usted cuando usted reconoce una voz porque alguien está hablando y usted va y le pone atención? Yo me recuerdo que a mi hijo le cambió la voz así muy pronto. De repente hablaba muy, muy suavecito y de repente
le cambió la voz. Entonces yo ya no la reconocía. Por lo menos en una ocasión me pasó. Yo iba llegando a la casa, hermano, y de repente oigo a mi esposa hablando y un hombre que estaba hablando con ella. Y cuando yo entré dije, ¿quién está aquí? Dije yo. No dije así, pero dije, qué raro, y esa voz. Y cuando voy a ver, era el muchacho que ya su voz había cambiado. Ahora, yo lo oí hablar, y el haberlo escuchado hablar me acerqué para ver qué era lo que estaba pasando. A veces así sucede. Usted, cuando ora, usted habla con Dios y Dios comienza a escuchar. Y si tenía tiempo por ahí que no se aparecía, hermano, Dios va a identificar de todas maneras su voz. No le va a pasar lo mismo que a mí, pero Él va a decir, oye, como que ya tenía ratos que no escuchaba esa voz que venía delante de mí. Voy a oír su voz, voy a escuchar a ver qué es lo que está diciendo. Y la pregunta para nosotros ¿es reconocida la voz nuestra delante de Dios, hermano? Porque de eso puede depender si nosotros reconocemos la voz de Dios o no. Porque ¿cómo se conocen las voces? Se conocen en una relación. Mire, a veces que me dicen algunas hermanas que recién tuvieron bebés que reconocen los niños la voz mía. Porque como ellas venían embarazadas aquí y los niños escuchan, aun cuando están en el vientre, se graban las voces. Por eso es que la voz de la madre obviamente es súper conocida para los bebés, incluso la del padre, porque ahí está presente y está hablando. Entonces, hermano, no solamente tenemos que saber nosotros reconocer la voz de Dios, sino que tenemos que saber que Dios realmente reconoce nuestra voz porque constantemente estamos hablando con Él. Entonces Elías podía hablar de esa manera por la relación que él tenía con Dios, porque su voz era escuchada, era conocida en el cielo también. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que él no solamente fue y le dijo a Acab: aquí no va a llover porque a mí me da la gana, sino que él podía decir esto porque había estado en la presencia del Señor, había estado diciendo: Señor, que se cumpla tu palabra sobre este pueblo. Este pueblo necesita ser tratado por ti. Tú dijiste en tu palabra que secarías los cielos, que cerrarías los cielos y no caería la lluvia sobre un pueblo que fuera idólatra, y eso debe suceder acá para que el pueblo comience a volverse a ti. ¿Me doy a entender, hermano? Y una vez más, la intención de Elías, aunque había pasión, había celo en él, era que el pueblo se retornara, se regresara al Padre, que regresaran al verdadero Dios. Eso era lo que él quería. Pero entonces, hermano, Elías era un hombre de oración, era un hombre que hablaba con Dios. Hablemos con Dios. Donde quiera que vayamos, hagámoslo. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que orar no simplemente por religión, hermano. A veces nosotros oramos por religión. Dijo alguien una vez: ¿por qué es que nosotros damos gracias antes de la comida y no después? Dijo, ¿verdad? Porque realmente no importa. Usted puede orar antes y decir: Señor, gracias, porque realmente uno no ora así como para que el Señor le saque todo demonio de calorías y que no engordemos, ¿verdad? Porque algunos de eso piensan. Pero no es que nosotros oramos para que se le quite algo malo a la comida, sino que nosotros reconocemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Entonces el alimento lo recibimos de parte de Dios. Y si a usted se le olvidó, porque hasta a veces hacemos bromas de eso, ¿verdad? Vemos que alguien ya empezó a comer y no ha orado. Decimos, Una vez yo empecé a comer antes, hermano, y una de mis hijas se atrevió a decirme: pastor, no ha orado, me dijo. Vaya, dije yo. No importa.
Terminó, de gracias. Y diga: gracias, Señor, por lo que tú me das. Gracias, Señor, por lo que... O sea, no tiene nada que ver con religión, pues. Tenemos que ser conscientes y decir: estoy dándole gracias a mi Señor porque realmente reconozco. No estoy orando solo porque hay que orar, y si alguien me mira, qué vergüenza que no oré. Sino le doy gracias a Dios por lo que Él me ha dado, porque verdaderamente reconozco que es Él el que pone el alimento en mi mesa. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, en respuesta a la declaración de Elías, Dios le habla, hermano. Elías dice: no va a llover si no es a través de mi palabra. Y mire lo que dice el primer libro de Reyes 17:2, verso 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Note, cuando amamos a Dios, buscamos de Él, su palabra va a venir a nosotros a darnos instrucción. Cuando usted y yo necesitamos dirección, porque cuando Elías pronuncia esta palabra sobre la tierra donde él también vivía. Entonces, supongamos, ¿verdad?, que usted se pone a orar: Señor, que sobre esta ciudad venga tu juicio, Padre. Y usted aquí vive. Usted va a ser parte de eso. ¿Me doy a entender? Ahora vamos a ver qué es lo que Dios hace con nosotros, porque no es que bueno, nosotros no oramos por juicio, nosotros oramos por gracia, ¿verdad? Tarde o temprano eso va a venir sin que nosotros lo estemos pidiendo. Pero hoy oramos para que el Señor tenga misericordia de esta ciudad y para que muchas personas puedan conocer de Dios. Pero note, hermano, necesitamos nosotros recibir la instrucción de Dios. Cuando nosotros nos apasionamos por Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a hablar de la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, hermano, y buscamos del Señor, lo que va a pasar es que Dios nos va a hablar. Por eso es que a veces usted puede oír predicaciones y no haber recibido nada de parte de Dios. Y no debería ser así. Porque cada vez que yo me siento a escuchar una enseñanza o me pongo a leer la Biblia, debería Dios de hablarme a mí. Debería de haber algo con lo que yo me voy diciendo: Dios habló a mi vida. Tiene que haber esa relación que nosotros tenemos con el Señor para que siempre, hermano, no nos vayamos sin que Dios nos haya bendecido con su palabra, que no nos vayamos de este lugar sin que Dios haya corregido algo en nosotros o nos haya dado instrucción sobre algo que necesitábamos. Por eso es que a veces usted se sienta y usted dice: eso era lo que yo necesitaba escuchar, esa palabra era la que estaba esperando de parte de Dios. Quería saber qué es lo que Dios, qué decisión yo debería tomar. Dios habla de esa manera en ocasiones, hermano, y nos da instrucción. Entonces la palabra del Señor dice: cuando Elías se puso a hacer lo que debería hacer, y cumpliendo con estas características que le acabo de mencionar, la palabra de Dios vino a Elías para darle la instrucción. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire, Dios está tratando con el mundo, lo mencioné acá el día miércoles. Dios está tratando con el mundo. Hay un sacudimiento en este momento económico mundial. Aquí se oye, pero esto va a repercutir en el mundo entero. Dios lo está haciendo y nosotros estamos aquí, pero tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque el que tiene relación con el Padre se va a encargar de él. ¿Verdad que usted no se preocupa por ver si el vecino comió ayer? ¿Cuántos saben si el vecino comió ayer? Levanten la mano. ¿Verdad que no? Usted dice: bueno, vive su vida allá, tiene su familia. Pero usted se preocupa que en su casa haya lo que debe haber. ¿Me van a entender? Entonces, el que tiene una relación con Dios, ciertas cosas no lo van a agarrar desprevenido, sino que va a decir: esto Dios lo ha estado diciendo, y yo voy a oír y voy a poner mi oído para ver cuál es la instrucción para mí, para que si se viene lo que se está esperando, yo esté preparado y esté en las manos de Dios y dependa no de lo que suceda a mi alrededor,
sino de lo que Dios me está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora, Dios guarda a Elías de lo que él mismo había profetizado. No va a llover. ¿Qué implicaciones habían por el hecho de que no lloviera, hermano? Eso significaba que no iba a haber cosecha, que no se iba a poder sembrar, o si se sembraba, realmente no iba a haber ningún resultado de lo que se hiciera. Esto era lo que iba a pasar. Ahora, esto le iba a afectar no solamente a todo el pueblo, sino también al mismo Elías. ¿Me doy a entender? Entonces a veces nosotros, hermano, no quisiéramos, ay no, qué feo, qué feo eso que está diciendo el pastor, ay ese predicador, solo calamidades y diciendo que viene un problema económico y diciendo que viene esto. No queremos que eso pase. Pero realmente cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, no nos importa lo que pueda pasar, porque Dios es el que va a encargarse de nuestro cuidado, hermano. Ahora, yo no encuentro a Elías diciéndole, Señor, que se cierre el cielo, pero ahí en mi terrenito, Señor, ahí sí que siga lloviendo, ¿verdad? Mando una nube así, de esas así, que solamente en mi tierra, en mi finquita, ahí esté lloviendo. No, la cosa iba a ser pareja. Pero note lo que el Señor le dice. Versos 3 al 6 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, como no va a haber agua, ese arroyo va a estar ahí, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios aparta a Elías. Dice: voy a cerrar el cielo así como tú dijiste. Voy a cumplir mi palabra en este momento, lo que yo le dije al pueblo que iba a hacer si esto ocurría. Tú vas a ir a esconderte, tú vas a estar escondido, y ahí lo vas a hacer junto a un arroyo. En ese arroyo vas a poder beber agua que otros no van a tener. Y no solamente eso, sino que te voy a enviar a ti de manera milagrosa el alimento para que tú sigas comiendo. Note, hermano, la cosa estaba tremenda. Ahora, note que ahí se ve la provisión sobrenatural de Dios y la provisión natural. ¿Por qué? Porque algunos dicen que eran cuervos literales, otros dicen que no. Realmente tal parece que no eran cuervos literales, sino que eran personas, eran morenos. La palabra cuervo y oscuro es casi la misma. Entonces se confundieron ahí, pusieron cuervos, pero realmente eran personas de color las que llegaban y le daban el alimento a él. Con todo y eso era milagroso, porque Dios tenía que decirle a estas personas que llegaran y le llevaran al siervo de Dios lo que él necesitaría para comer. Esa era la provisión sobrenatural. Ahora, nosotros leemos la historia y pensamos que todo pasó como en un solo día, ¿verdad? En un solo día le llevaban, él tomaba el agua, pero realmente él permaneció ahí por muchos meses. Él estuvo guardado por Dios durante muchos meses en ese lugar. La provisión natural, ¿dónde la vemos? La vemos a través del arroyo, porque no era que saltaba un chorrito y él abría la boca y ahí sentadito le llevaban la comida, ¿verdad? Y el agua le saltaba, sino que él tenía que levantarse e ir y tomar del agua y beber. O sea, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dios quiere traer provisión a nuestra vida en el sentido espiritual y aún en lo material. Si llega a haber una escasez, hermano, tenemos que escondernos en Dios, no escondernos en un cuarto por allá en nuestra casa, sino tenemos que escondernos en Dios y decir: Señor, tú eres el que va a proveer lo que yo necesito de manera sobrenatural, y al mismo tiempo yo voy a trabajar por aquellas cosas que yo necesito, que no las vas a proveer de manera sobrenatural, que yo soy el que tengo que moverme.
¿Me doy a entender? Entonces, y en lo emocional y en lo espiritual, Dios es así. Dios provee de lo que nosotros necesitamos de manera sobrenatural, pero también nosotros tenemos que levantarnos. También nosotros tenemos que ir y buscar de Dios. También nosotros tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que leer nuestra Biblia, tenemos que orar, tenemos que hacer nuestro trabajo, porque Dios dice: te voy a dar lo que necesitas, pero no te lo voy a dar todo. Hay cosas que tú vas a tener que extender la mano para tomarlo. Hay un esfuerzo que tú vas a tener que hacer, porque Dios no anda fomentando la vagancia, ¿verdad? Dios dice: yo te doy lo sobrenatural, lo que tú no puedes obtener, lo que no hay, pero lo demás lo vas a recibir tú. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que la provisión natural se termina, a veces se acaba, y ahí es donde la cosa se pone más interesante. Vea lo que dice el verso 7. Dice: pasados algunos días, ¿qué pasó con el arroyo, hermano? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Por muchos meses él había estado allí dependiendo de Dios y del arroyo, pero el arroyo, hermano, comenzó a secarse, porque no es que de un día al otro desapareció. Yo me imagino, ¿verdad? Ya usando un poquito la imaginación, que Elías llegaba y veía el arroyo y decía: este arroyo cada día está más flaco, como que se está disminuyendo, como que por la falta de lluvia no está llegando el agua que debería de tener. Entonces, poco a poco esto se está viendo como que se va a terminar. Elías estaba viendo cómo eso se iba secando, porque a veces, hermano, los arroyos se nos pueden secar a nosotros también. Es cierto que hay ciertas cosas que nosotros las hacemos por nuestra cuenta. Aún eso se nos puede terminar, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Conforme va pasando el tiempo, a veces la salud se puede ir disminuyendo. A veces uno puede estar en un momento dado muy sano y de repente se puede venir una enfermedad, hermano, y nosotros es donde tenemos que empezar a depender 100% de Dios. Bueno, nosotros debemos hacerlo todo el tiempo, pero debemos saber que ciertas cosas se pueden terminar, que ciertas cosas que hay en nuestra vida pueden en un momento dado comenzar a disminuir, que ya no sea de la misma manera. Por eso es que nada debe llenar nuestra vida sino simplemente Cristo Jesús, hermano. Dios debe ser la fuente principal de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué se secan los arroyos, hermano? ¿Para qué Dios manda a Elías a que vaya al arroyo si ese arroyo se iba a secar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? Número 1, para producir paciencia. Si Elías se hubiera afligido, hermano, porque el arroyo se estaba secando, él habría estorbado otro milagro que Dios quería hacer. ¿Por qué le menciono esto? Porque él pudo haber dicho: se me secó el arroyo, ahora sí, aquí yo no sé qué va a pasar, me voy a ir a ver dónde encuentro otro para recibir, para entonces tener lo que necesito. Note usted, hermano, que aunque el arroyo se había secado, el pan seguía viniendo. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? A veces se nos van a secar ciertos arroyos, pero el pan Dios siempre lo va a tener para nuestras vidas. El pan es símbolo de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, cuando se seca un arroyo, no es tiempo de tomar decisiones precipitadas y quererle ayudar a Dios, hermanos, sino decir: ahora sí que voy a tener que depender de Dios. Ahora sí que voy a tener que poner toda mi mirada en el Señor. Y mientras eso está pasando, el pan está viniendo y nos alimenta y nos da esperanza y nos ayuda a permanecer
permanecer de pie. Cuando venga un arroyo a secarse en tu vida, no es tiempo de huir, no es tiempo de quedarte en la casa, no es tiempo de deprimirte, es tiempo de decir: voy a ir porque el pan no me va a faltar. La palabra de Dios va a fortalecer mi vida, la palabra de Dios va a traer esperanza a mi vida, y eso es lo que me va a ayudar a seguir adelante. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. El vivir ansiosos nos hará tomar decisiones apresuradas, hermano, adelantándonos a la voluntad del Señor. Si Él ha prometido abrir pozos, hermano, en el desierto, Él lo va a hacer. No tiene problemas Dios en hacer eso. Por eso es que el que no crea en Dios, lo que necesita hacer es estudiar la historia de Israel, ver la historia de Israel, y entonces vas a ver que realmente Dios existe. Porque lo mencionábamos aquí el miércoles, a Israel le dieron un desierto, hermano, y de ahí Dios empezó a levantar cosecha. Y lo he mencionado en un par de oportunidades. Israel le provee de fruta a Europa, hermano. Es el principal proveedor de fruta a toda Europa. Un país muy pequeño que solo desierto tenía. Dios es real, Dios es verdadero. Hay que seguir confiando en Él. Y si se seca un arroyo, hermano, no hay por qué ponerse ansiosos. No hay por qué empezar: ay, y si me muevo ahora, y si mejor me voy de regreso, y si mejor hago esto. Y si Dios lo guía, está bien, porque Dios le va a dar instrucción de lo que usted tiene que hacer. Pero no basado en nuestra ansiedad de querer resolver un asunto, o de decir que ya se nos secó un arroyo y entonces hay que hacerlo. Porque una relación no funcionó, bueno, hay que correr a otra porque se secó el arroyo, y ni modo, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? No nos apresuremos. Podemos cometer muchos errores por eso. Abraham lo cometió, y hasta el día de hoy se paga por ese error, porque se adelantó a la voluntad de Dios, corrió a hacer algo que Dios de todas maneras le había prometido que iba a hacer. Si Dios le dijo a Elías que le iba a proveer, me imagino en sus momentos de intimidad, si Dios fue el que le dijo: vete a ese arroyo, y ese arroyo se secó, era como para que él dijera: Señor, el arroyo que me mandaste, como que aquí te falló el asunto. Al contrario, Elías pensaba: algo va a hacer Dios, no me ha dicho todavía, pero si este arroyo se secó, voy a esperar cuál va a ser el próximo milagro. ¿Y qué pasó después, hermano? La Biblia dice que Dios le habló y le dijo: vete a Sarepta. Y ahí en Sarepta, ya le dije a unos empresarios que te den alimento, no, ya le dije a una viuda. O sea, vas a tener que llegar con fe, porque cuando veas la condición vas a decir: y de aquí Dios me va a alimentar. Y lo manda con esta viuda, hermano, y usted conoce la historia. La viuda dijo: lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a hacer pan para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir. Pero Dios milagrosamente hizo que la harina nunca se escaseara, y que el aceite, yo no sé qué pasaba ahí, hermano, pero ella vaciaba la botella quizá, y cuando veía estaba llena otra vez, y sacaba un puñado de harina y hacía pan, y ese costal donde lo haya tenido, parecía que no lo habían tocado, y así por todo el tiempo estuvo dándole de comer a Elías, y comiendo ella. No escaseó. Un milagro que no solamente lo bendecía a él. Llegó el momento en el que el Señor le dijo: se te va a secar el arroyo, pero no es el fin, vas a ir. Ahora es tiempo no solamente de que tú veas la provisión sobrenatural, sino que ahora hay alguien más que va a ver la provisión sobrenatural, y es esa viuda que piensa que el final ya llegó, que está a punto de secarse su botella de aceite y de acabarse su harina, pero a través tuyo ella va a poder ver el poder que fluye a través de tu vida. Entonces, hermano, cuando se seca un arroyo, es tiempo de dar testimonio.
y decir: yo estuve en ese arroyo donde Dios me bendijo, donde Dios me dio lo que yo necesitaba. Ahora camino hacia adelante sabiendo que a alguien Dios va a bendecir con el testimonio mío, y juntos vamos a ver la mano de Dios en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Número 2, para fortalecer nuestra dependencia en Dios, hermano. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso es que el pan seguía. Vamos a depender. No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces usted y yo no necesitamos solo comida física, hermano. Mire, si la cosa empieza a ponerse así como escasa, va a ver qué beneficios van a haber en nosotros. De veras. Si comemos menos, vamos a estar más sanos. En serio, ¿usted sabía que dejar de comer sana el cuerpo? Por eso es que los ayunos son buenos. Y a veces ni los espirituales nos queremos apuntar, hermano. Digo, aprovechando el viaje, ¿verdad? Yo no sé si es menos lo que vamos a comer. La dieta que algún día soñó hacer, ya la va a poder hacer. Obligado, ¿verdad? No sé, tenemos que encontrar nosotros el lado bueno a lo que va a venir, porque de que Dios se va a manifestar, Dios se va a manifestar. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Número 3, para que vayamos a la fuente que no se seca. ¿Por qué se secan los arroyos a veces, hermano? Para que ya dejemos de depender de eso. Yo no sé, de pronto Elías se había acomodado, ya llevaba muchos meses, un par de años ahí, quizá. Y ahí el arroyito, ahí está. Uy, va bajando. Uy, como cuando la cuenta de banco a usted se le empieza así como a desaparecer. ¿Se ha fijado o no? ¿A alguien le ha pasado eso? O de plano ahí sobrenaturalmente le aparece dinero y usted... No, a veces empieza a ver así como que, ay, la mira uno y dice como que le debo al banco, ¿eh? Saqué de más. A veces Dios permite que esas cosas pasen para que nosotros ya no dependamos de eso. Porque había provisión sobrenatural, el pan y la carne, pero había provisión natural que se iba disminuyendo. Dios en su misericordia hacía eso para que siempre estuviéramos creyendo a la palabra del Señor, o más bien Elías siempre estuviera creyendo, y lo hace en nosotros para que nosotros no pongamos nuestra mirada en el arroyo en el que nosotros pensamos que de ahí viene nuestra satisfacción, sino que pongamos nuestra mirada en el pozo correcto. Para ir terminando, mis hermanos, en Juan capítulo 4 se nos narra la historia de una mujer que, por cierto, era samaritana. Mire, donde vivía acá en aquel tiempo y donde habían levantado este altar a Baal. Y la Biblia dice que Jesús se encuentra con esta mujer en un pozo, en el pozo de Jacob. Y él se acerca y le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: yo no tengo cómo sacar el agua. Aparte, tú siendo judío, vienes a pedirme a mí agua cuando los samaritanos y los judíos no nos llevamos. Y ahí le sacó el resentimiento que se tenían uno al otro. Y el Señor le responde en el verso 10, dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces dice: tú estás poniendo tu mirada en arroyos y en pozos que realmente no te van a saciar completamente. Vas a tomar de esta agua y vas a tener que volver otra vez, porque vas a volver a tener sed. Mire lo que dice el verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A veces nos apresuramos a buscar agua
en arroyos que se están secando, hermano. Y duran un poquito, pero luego se secan. Y luego nos apresuramos y corremos a otro arroyo y tomamos y pensamos que eso es lo que va a saciar nuestra sed. El Señor dice: a quien tú necesitas es a mí, para que yo no te lleve a un pozo y yo te saque el agua, sino para que dentro de ti exista esa fuente donde cada vez que tú necesites encuentres lo que tu alma necesita. Cuando usted y yo, hermano, nos sentimos que un arroyo se secó, es tiempo de buscar en la fuente correcta, aunque deberíamos estar todo el tiempo alimentándonos, y el pan tiene que seguir y el pan tiene que estar ahí. Cuando el pan está allí, lo que va a hacer es que va a darnos la instrucción de hacia dónde nosotros tenemos que movernos en el sentido espiritual y emocional. A veces no sanamos de cuestiones emocionales porque estamos esperando que un arroyo nos sacie, que alguien sea el que resuelva ese asunto, cuando Dios dice: a quien tienes que venir es a mí. Tienes que doblar tus rodillas y tienes que beber del agua que yo te doy, y entonces vas a recibir lo que tú necesitas. Ninguna mujer puede llenar el corazón totalmente de un hombre, ni ningún hombre puede llenar el corazón de una mujer. Se te secó el arroyo. Ay, el arroyo mío ya ni que me ama, me dice, ¿verdad? Ah, bueno, pero hay alguien que no ha dejado de amarte y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. El dinero se puede acabar. ¿Se puede acabar el dinero o no? ¿Alguna vez se ha quedado sin dinero usted? ¿Ah? Se puede acabar. No debe ser eso lo que llena nuestra vida. Es más, yo lo he dicho en un par de oportunidades, es muy posible que el dinero, como lo conocemos hasta el día de hoy, desaparezca. Un día le diga: mira, de ahora en adelante el dinero es digital. Tienes 6 meses para gastarte este dinero que está ahora en tu cuenta, y si no, se va a expirar. Yo no sé cuántos han oído ese plan que por ahí se escucha que se tiene. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque va a pasar. No sé si eso es verdad o no, pero cuando el río suena es porque piedras lleva, hermano. Entonces, si eso llegara a pasar, nosotros tenemos que tener nuestro corazón firme, creyendo en que aunque se seque el río, el pan va a continuar viniendo, el alimento va a seguir viniendo, y la instrucción de Dios va a ser hacia dónde nosotros tenemos que caminar para ver la mano maravillosa de Dios. Si llega a escasear, qué sé yo, hermano, cualquier cosa en este mundo, usted y yo tenemos que levantar nuestra mirada y decir: ahora es que vamos a ver la mano de Dios, ahora es que vamos a ver los milagros de Dios. Los milagros van a volver, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra mirada estará puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mujer samaritana venía al pozo, pero el Señor le dijo: necesitas del pozo verdadero. Vengamos a la fuente correcta. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hermano. El que cree en mí, dijo el Señor. ¿Quién creía en el Señor? Elías. Él pensaba que él era el solo, ¿verdad? Después Dios lo corrige y le dice: tengo 7,000 que no han doblado las rodillas, que también les he provisto, nada más que tú no has visto, ¿verdad? Me imagino yo, no lo dice la Biblia así, pero el Señor sí le dice: son 7,000 los que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No eres tú solo. Yo voy a proveerte no solamente a ti, sino le he provisto a toda esa gente lo que necesita. Y aún en ese desierto donde se encontraba Elías en un momento dado, Dios también le siguió proveyendo lo que él necesitaba. Entonces, hermano, nuestra provisión principal hoy día es la palabra de Dios. ¿Quiere usted enfrentar lo que viene para el mundo
bien fortalecido, llénese de la palabra de Dios, porque aunque los arroyos se sequen, el pan seguirá disponible para nosotros, ese pan sobrenatural que nos da a nosotros la fuerza para enfrentar cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es maravilloso. Póngase de pie, por favor.